Bueno, hola para... Ahora sí. Sí, bueno. Hola para todos. Mucho gusto. Yo soy Ángela Disney Rodríguez Ballesteros, docente licenciada en matemáticas, con especialización en educación a distancia y una maestría en matemática aplicada. Bueno, nosotros vamos a, en el horario de los sábados, vamos a trabajar electromagnetismo. Déjenme, ya les voy a compartir por aquí para empezar. Listo. Listo, entonces vamos a trabajar electromagnetismo. Bueno, mi nombre es Ángela Rodríguez, ya como les había comentado. Y el día de hoy vamos a hacer una breve introducción del electromagnetismo, cómo lo vamos a trabajar durante este cuatrimestre y la metodología de trabajo que vamos a realizar. Listo, entonces, el electromagnetismo, bueno, vamos a tener nuestra disciplina en los horarios de los sábados de 8 a 12. Pero como esta disciplina es ahora asíncrona, entonces yo les dejo grabados los videos y se los comparto antes del día sábado. Si ustedes quieren asistirlos en el horario de 8 a 12, perfecto, no hay problema. Si lo quieren ver antes, está disponible. Entonces, de acuerdo a los temas, vamos a hacer un foro. Ahí vamos a tener preguntas, a relacionarnos por ese medio. Como no tengo contacto directo con ustedes, entonces vamos a presentarnos. Primeramente, en ese foro nos vamos a presentar y vamos a conocernos un poco. ¿Listo? Bueno, nuestro objetivo general de la disciplina de electromagnetismo es comprender y aplicar los principios fundamentales del electromagnetismo para interpretar fenómenos físicos y tecnológicos en ingeniería electrónica y telecomunicaciones. Sabemos que el electromagnetismo está intrínsecamente en todo nuestro alrededor. ¿Cómo son los dispositivos que tenemos en casa y que hoy en día, por nuestra tecnología está muy avanzada, lo utilizamos, que es en los celulares, en los parlantes, el cargador inalámbrico, eh, por motores eléctricos, el microondas, la antena, todos estos aparatos, dispositivos que tenemos en nuestro alrededor. Y estos aparatos que tenemos a nuestro alrededor tienen algo en común, que es lo que vamos a trabajar en este cuatrimestre, que es todos funcionan gracias al fenómeno, a fenómenos eléctricos y magnéticos. Entonces, vamos a hacer una distinción entre electromagnetismo. ¿Por qué? Porque el electromagnetismo se compone de dos palabras, que es dividido en electricidad y magnetismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el electromagnetismo? Entonces, es una rama, es la rama de la física que estudia la relación, como les estaba diciendo, la electricidad, el magnetismo, las eléctricas, que está inmerso en la parte de electricidad, y los campos electromagnéticos, los campos magnéticos y eléctricos, que es la unión, la conjunción entre la electricidad y el magnetismo.
Listo. Listo, entonces vamos a hacer una breve definición de la electricidad. Entonces, ¿la electricidad qué es? Es un conjunto de fenómenos físicos producidos por el movimiento e interacciones entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos. ¿Listo? Entonces, como les comenté, la carga eléctrica, las cargas eléctricas están intrínsecamente relacionadas acá con la electricidad. Y aquí en este caso los campos magnéticos están intrínsecos en el magnetismo. Pero entonces, ¿qué es el magnetismo? El magnetismo es esa fuerza invisible que algunos materiales tienen para atraer cosas hechas de metales como el hierro, el ique y el cobalto. Entonces, un ejemplo claro es cuando tenemos un imán, es esa fuerza invisible que tienen entre dos imanes cuando se pueden atraer o se pueden repeler. Y, y el estudio, o sea, esas fuerzas que se hacen entre ellos, el movimiento que se obtiene, es el campo magnético que se presenta en el magnetismo de los dos imanes. En el caso de los imanes, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué es la carga eléctrica y el campo eléctrico? Entonces, existen dos tipos de las cargas, que es la carga positiva y la negativa, como lo podemos ver en los imanes siempre o en nuestro planeta, que también nosotros tenemos dos polos, que es el norte y el sur. Y entre ese polo norte y ese polo sur hay una carga positiva y una carga negativa. ¿Listo? Entonces, donde esas cargas iguales se repelan y las cargas opuestas se atraen. Ya el campo magnético es una carga que genera una región de influencia a su alrededor. Como le estaba expresando anteriormente, es esa fuerza que hay esa fuerza invisible que se siente al unir dos cargas, tanto positiva o negativa, al juntarlas. Entonces, esa interacción entre ellas es la que se le llama como el campo magnético, que es el estudio de esas fuerzas que hay invisibles en ese efecto físico. Listo, entonces la relación entre la electricidad y el magnetismo están dos conjuntos, que es la electricidad, como ya lo habíamos dicho, pero aquí gráficamente, el magnetismo, y entre ellas, ahí entonces aparece lo que decimos que es el electromagnetismo, cuando las dos se dan la mano y trabajan conjuntas. ¿Listo? Ahora, esta relación bidireccional es la base de la inducción electromagnética, principio fundamental de motores, generadores y transformadores. Como vemos hoy en día en grandes empresas, se trabajan a través de generadores de energía. Entonces, ahí se está trabajando en conjunción la relación, perdón, la electricidad y el magnetismo, que es original, o sea, que se conjuga en el electromagnetismo. Listo, entonces en el foro yo les voy a colocar unas preguntitas y ustedes me van a responder y una de esas es esta. Pensar, bueno, colocar en pausa un momentico el video y pensar qué dispositivo eléctrico consideran imposible de construir sin electromagnetismo y por qué. Ustedes van a pensar que cuál dispositivo que conozcan no tiene nada que ver con el electromagnetismo.
Entonces, ¿y por qué? Ustedes me van a responder, ya como no tenemos esa interacción en online, entonces quiero que nosotros hagamos esa interacción por medio del foro, que tanto ustedes como yo empecemos a tener una comunicación escrita para así darnos nuestras ideas y ampliar nuestros conocimientos a través de las ideas y las preguntas también, ¿no? Porque eso genera también preguntas. Listo. Entonces, para nuestra reflexión, ya viendo qué es el electromagnetismo como una introducción al electromagnetismo, entonces, ¿por qué el electromagnetismo es fundamental para la ingeniería electrónica? Entonces, pensar el por qué esto ocurre. O sea, ¿por qué es tan fundamental? De ahí se basa mucho todo, ¿no? Porque empecemos a pensar desde la ingeniería de ustedes, que es que electrónica, ¿no? Entonces ya aparte que hay una componente de la electricidad fundamental, que es el estudio de esa, de la electricidad, perdón, del estudio que hay, nosotros vamos a ver, ustedes ven en electrónica esa interacción, ese estudio, fenómeno físico que hay por detrás de la electricidad. Entonces ahí es fundamental preguntarnos por qué tenemos que ver el electromagnetismo. ¿Qué tecnologías modernas no existen sin este fenómeno? Que es una de las preguntas que les dije anteriormente. ¿Cuál no nos funciona con esto? ¿Y qué relación existe entre matemáticas, física y electrónica? Que esto es súper, hiper, mega fundamental. Porque sin la matemática no podemos explicar esos fenómenos físicos que tenemos alrededor, ¿no? Y la electrónica, o sea, en la electrónica tenemos que hacer muchos análisis, modelos, y estos modelos y análisis los podemos hacer a través de los fenómenos físicos que tenemos en nuestro alrededor. Y uno de esos fenómenos es el electromagnetismo. Entonces quiero que también les voy a compartir estas preguntitas allá, que respondamos esas preguntas y podamos interactuar entre todos. Listo, entonces nuestra idea central. El electromagnetismo estudia la interacción entre electricidad y magnetismo, pare de contar, permitiendo el funcionamiento de la mayoría de tecnologías electrónicas modernas. ¿Listo? Bueno, aquí ya dándonos como una idea general de nuestra disciplina que vamos a llevar a cabo en este cuatrimestre, quiero compartirles cuáles son los temarios que vamos a trabajar en este cuatrimestre. Bueno, aquí hago un paréntesis que no hablé. Aquí tenemos un fenómeno de electromagnetismo en la brújula, ¿no? La brújula, mismo siendo no tan moderna, pero aquí en este aparatico tan sencillo, ahí se utiliza mucho el electromagnetismo, el magnetismo, perdón. Porque aquí, gracias a esta herramienta, muchos se podían orientar, pero esa orientación, esa agujita se movía gracias al magnetismo que había, pero había entre qué? Entre la Tierra, porque recordemos que la Tierra tiene un campo magnético, ¿no? Que hay fuerzas atrayendo y fuerzas repeléndose, perdón. Entonces, este es uno de los aparatos antiguamente que ayudó a empezar a analizar ese fenómeno que hacía esa agujita al dar la vuelta, que porque si se giraba, daba para un lugar diferente y así. Y mismo así siempre iba orientando dónde estaba el norte, dónde estaba el sur siempre. Entonces, para tenerlo en cuenta. Listo, entonces continuemos. Acá, entonces en el primer corte, desde la semana
1 hasta la semana 5 tenemos los fundamentos, que entonces vamos a ver el sistema internacional de medidas, perdón, el sistema a la electrostática. Para ello tenemos los temas que es primero el sistema internacional. Tenemos que ver qué unidades, magnitudes y qué unidades vamos a utilizar en electromagnetismo, que eso lo vamos a ver el día de hoy. Más adelantico les voy a presentar las magnitudes y las conversiones esenciales que nos permiten el análisis del electromagnetismo. Vectores, que como vamos a hablar de campos magnéticos, los vectores nos ayudan a analizar esas fuerzas que hay en los campos magnéticos. ¿Listo? La electrostática, que es la carga eléctrica, que es esa fuerza de la ley de Coulomb. El campo eléctrico, que vamos a ver las definiciones, las líneas de campo y la distribución de la carga. Este campo eléctrico también vamos a hacer uso, en este campo eléctrico también vamos a hacer uso de los vectores, que esto es de la parte de, no sé si ustedes alcanzaron a ver o ya vieron cálculo vectorial. Entonces vamos a recordar un poco esto más práctico en campos eléctricos y campos magnéticos. Listo. Bueno, y entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? A través de talleres, ejercicios dados en grupo, cuestionarios. Estos cuestionarios envuelven como el manejo del foro que les estoy diciendo, que a través del foro podamos interactuar por preguntas y conocernos también de acuerdo a las experiencias, que si también no tenemos conocimiento, pues que recurramos a investigar, y en esa investigación entonces usted da su idea de acuerdo a lo que se esté preguntando. Y el parcial o evaluación del primer corte. Listo. Ya en el segundo corte vamos a tener la semana 6 a la semana 10, que ahí vamos a ver la parte de los circuitos, que es la ley de Gauss. Entonces, vamos a empezar en el análisis de la ley de Gauss, la capacitancia, el potencial eléctrico y los circuitos eléctricos. Entonces, vamos a analizar a través de ejemplos y aplicaciones cotidianas, bueno, sí, donde podamos poder aplicar estos conceptos. Y igualmente aquí vamos a tener, vamos a tener aquí la evaluación de resolución de ejercicios, el análisis de circuitos, porque ustedes van a analizar cómo funcionan, cómo se movimenta la electricidad y todo esto. Y tenemos en cuenta que creo que ustedes ya vieron campos electromagnéticos o una disciplina así, entonces ya tienen un poco de idea de esto, pero entonces ya lo vamos a hacer más estructurado y modelado de acuerdo al electromagnetismo. Listo, y en la semana de 11 a la 16 vamos a ver lo de Maxwell y las ondas. Entonces vamos a ver el campo electromagnético en general, la inducción electromagnética, las ecuaciones de Maxwell y las ondas electromagnéticas. Y como ya les había comentado, talleres y el parcial final. Listo, entonces la estructura de evaluación que vamos a tener en este cuatrimestre es un porcentaje de 30, 30, 40. ¿Listo? Entonces, el primer corte 30, el segundo corte 30 y el tercer, vamos a tener un 40%, que va a estar regido en
en talleres, pero ya en el último corte lo que vamos a tener es un proyecto integrado donde vamos a, ¿qué? A presentar una aplicación y ustedes me van a aplicar, valga la redundancia, todos los temas vistos durante el cuatrimestre. ¿Listo? Listo, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Les voy a compartir aquí la otra. A ver, por aquí les voy a compartir la otra. Déjame ver, creo que es esta. A ver. Sí. A ver, un minuto. Sí, listo. Entonces vamos a empezar, vamos a entrar en materia ya con las unidades de medida. Entonces, para esto vamos primero a preguntarnos qué es una magnitud. Entonces, aquí, bueno, ya nos está dando una pista. La imagen, que la magnitud es una cantidad de medida o longitud, temperatura, fuerza, o sea, dice que magnitud es todo aquello que puede ser medido. La longitud puede ser medida, el tiempo puede ser medido, la temperatura, fuerza, intensidad de corriente, etc. Y medir consiste en comparar magnitudes con otra misma especie. Por ejemplo, comparar metros con kilómetros, eh, y ahí vamos a trabajar también las conversiones. Más adelante vamos a ver un poco sobre eso, porque ya no alcanzamos a dar todo en esta clase. ¿Listo? Entonces, medir consiste en comparar una magnitud con otra de la misma especie, llamada unidad, y ver cuántas veces contiene en ella. Cuando yo digo esto, también, cuando se dice esto de medir cuántas veces cabe una en otra magnitud, no podemos solo pensar en un metro, en una regla o en un aparato en sí que me mida, ¿no? Porque ¿cómo lo hacían antiguamente? Antiguamente lo que ellos realizaban, que pues ellos no tenían ningún instrumento como tal de medida, sino que lo que hacían era eh, tomar cualquier objeto, por ejemplo, un palito, una cuerda, y decir, esta cuerda le vamos a dar un valor. Entonces yo digo, ¿cuánto este pedazo de cuerda? A ver, digamos, en el caso de medir las hectáreas, los, ¿cómo se llama? Los terrenos y todo eso. Entonces ellos, ¿qué hacían? Cogían cualquier eh, objeto, no como tal un instrumento o una herramienta para medir como lo hacemos hoy en día. Y ellos veían cuántas veces ellos, no era una herramienta de medir, sino ese objeto, y lo colocaban cuántas veces cabía en la diferente longitud que fueran a medir. Ahí aquí se me activó otra vez la cámara. Valor numérico, la unidad. Es decir, que si yo estoy hablando de qué, de fuerza, entonces tengo que, para saber que ese número que me está indicando que es de fuerza, tiene que tener una unidad de medida. Por ejemplo, puede ser julios, perdón, eso es de trabajo. En el caso de trabajo, entonces julios,
en el caso de longitud, metros, kilómetros, decámetros, en fin. Entonces siempre el valor más la unidad acompañándolo. Entonces aquí uno de los ejemplos es, por ejemplo, para medir eh, la longitud de una mesa. ¿Cómo lo haríamos sin la herramienta? Sería coger un esfero y mirar cuántos esferos caben en esa longitud. Entonces la medimos, perdón, cogemos, pero en este caso toca todo virtual, entonces vamos viendo aquí cuántas veces cabe ese bolígrafo o bueno, ese esfero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, entonces son 7 veces 7 bolígrafos. Pero entonces tenemos que siempre tener en cuenta que antiguamente, bueno, lo hacían así, pero hoy en día no podemos decir son 7 bolígrafos, ¿sí? Lo que mide la mesa, sino ya darle la unidad de medida. Listo, entonces ese aparece en 1960, este sistema de medidas. Dame un minuto. Qué pena, es que tuve aquí que atender algo urgente. Listo, entonces, pues ya como antiguamente, a partir de, bueno, de 1960, ahora hay un sistema internacional de medidas. Ese sistema internacional de medidas nos ayuda a identificar o a darle una representación, un símbolo a cada una de las magnitudes, que pues son basadas en los fenómenos físicos, ¿no? Entonces esas magnitudes son podemos ver en este caso la tabla, que es la longitud, que el símbolo que vamos a utilizar es de metros, bueno, en este caso, puede ser kilómetros también, que es km, pero en general es metros. La de masa, kilómetros, kilogramos. En el tiempo, la unidad de medida para el tiempo, entonces el símbolo lo ponemos solo con una S. Aquí voy a hacer un paréntesis y esto es muy importante. Tienen que tener en cuenta que cuando trabajamos en física, en electromagnetismo, bueno, que el electromagnetismo hace parte de uno de los fenómenos de la física, es que estos símbolos que me dan del Sistema Internacional de Medidas es súper importantísimo. Es como los médicos, si ellos erran en un símbolo, todo es caótico para nosotros también. Siempre, por favor, en los trabajos que entregan, por favor, tengan muy en cuenta las unidades de medidas que tenemos. ¿Listo? Entonces, bueno, continuemos. La intensidad de corriente la medimos en amperios. La unidad de temperatura en Kelvin, aquí era en Kelvin. También en Celsius, ¿no? Lo podemos. Esa es una con una bolita en la parte superior. La cantidad de sustancias, que es mol, la intensidad luminosa. Pero entonces, como nos estamos enfocando, esto es en general, una es de las unidades que existen en general, pero nos tenemos que enfocar en lo que estamos con nuestro objetivo, que es el electromagnetismo, ¿cierto? Entonces, ese electromagnetismo, ¿qué unidades de medidas yo puedo tener? Espera. Algo importante antes de continuar en las unidades de medidas del electromagnetismo es que en las ecuaciones, bueno, en física nosotros siempre tenemos
que resultan, o bueno, en las aplicaciones siempre van a aparecer ecuaciones y esas ecuaciones tienen sistemas de medidas. Entonces, para poder aplicar esto y darle magnitudes a ellas, tenemos que tener en cuenta 3 puntos principales, que la primera es partir de la definición de la ecuación, tenemos que identificar qué es lo que estamos trabajando en esa ecuación para poderle darle las dimensiones, perdón, las unidades de medida. Porque como les estaba indicando, siempre cuando ustedes están trabajando matemáticamente, ya no van a trabajar solo con símbolos, perdón, con números. Ya ustedes le van a agregar siempre la unidad de medida que tiene ella. Y para poderle darle una unidad de medida, primero tenemos que identificar qué me está diciendo la ecuación para poderle colocar la magnitud. La segunda, sustituir por magnitudes fundamentales, o sea, no expresar, digamos, las magnitudes de la ecuación en, en magnitudes que no son, ¿cómo decirlo? No son muy reconocidas, sino que todo se base en el Sistema Internacional de Medidas. ¿Listo? Y por último, escribir la ecuación bidimensional, o sea, siempre si la unidad, si la magnitud, por ejemplo, si la expresión está x al cuadrado, entonces me está diciendo que esa x, en el caso de las incógnitas, está al cuadrado, ese número está al cuadrado. Eso quiere decir que mi magnitud, mi unidad de medida, ella también está al cuadrado. Entonces, tener en cuenta eso también. O sea, donde está mi incógnita, donde yo estoy trabajando un valor, siempre va acompañada de la unidad de medida que estamos trabajando en la expresión. ¿Listo? Listo, entonces ahora sí continuamos en la pregunta. En el Sistema Internacional de Medidas, ¿qué medidas usamos en el electromagnetismo? Entonces podemos pensar un poquito antes de continuar. ¿Qué medidas? A ver, entonces tenemos las siguientes medidas. Opa. Entonces, las unidades de medidas principales que nosotros trabajamos en electromagnetismo o que vamos a trabajar son la de carga eléctrica, ¿no? Y ya vimos que es una de las ramas de la electricidad. Entonces, esa va a ser la unidad de Coulomb. Coulomb, se me traba, disculpa. Y siempre va a ser el símbolo de la C. ¿Listo? Entonces, la corriente eléctrica por los amperios. Siempre nuestra unidad de medida va a ser los amperios. El voltaje, entonces va a ser el voltio, que es una V. La resistencia en ohmios. Ese ohmios va a ser representado por este símbolo matemático, que es como una herradura, se puede decir, un patito. Listo. Y la potencia eléctrica, vatio, que ese va a ser siempre representada por una W. Y la energía eléctrica, que va a ser en julios. Entonces, en caso de que no estamos trabajando un ejercicio y me salió, no sé, otra unidad en la carga eléctrica, por ejemplo. No, vamos a ver, de energía eléctrica, porque se puede trabajar no solo en julios, sino en una unidad diferente. Bueno, vamos a hacer, salirnos un poco de electromagnetismo para hacer la comparación. Por ejemplo, siempre en el sistema internacional de medidas, siempre se trabaja la longitud en metros. Entonces, pero me lo dieron en kilómetros. Entonces, si nos están preguntando y si nos hace más fácil dar la respuesta en la unidad de medida que nos indica el sistema internacional, entonces, ¿qué hacemos? Si está en kilómetros, lo convertimos a metros. ¿Listo? Igualmente pasa también en las unidades principales de electromagnetismo. Listo, continuemos por acá.
Otra que vamos a verla es la capacitancia, que es llamada, perdón, que es la C. Espera, yo me voy a volver un momentico. Así. ¿Qué es la C? Perdón, es la F, o sea, la unidad de medida de la capacitancia va a ser F. El campo eléctrico, entonces ese va a ser, mira, aquí por ejemplo, Columbio está en el campo eléctrico, pero también está en la carga eléctrica. Entonces, si ven, ahí vamos relacionando como uno al otro en sus unidades. Pero ese en el campo eléctrico también lo podemos ver como en Newton. En el campo magnético trabajamos la Tesla, que es su símbolo es con una T. El flujo magnético, no sé si alcanzamos a ver, pero creo que sí, más adelantico vemos a lo último, que es el Weber, que es W. Y así, la constancia, bueno, estos términos ya son más avanzados, pero de todas maneras ellos también tienen sus símbolos de unidades de medida internacional. Listo, un ejemplo es el amperio, en la corriente eléctrica que vamos a trabajar el amperio. Entonces, mira, por ejemplo, esta es la ecuación. La corriente es igual a, entonces nos recordamos, ¿qué es Q? A ver, nos devolvemos un momentico en nuestra tabla internacional de medidas. Mire, la carga eléctrica es Q, columbio. Entonces, el amperio siempre se va a obtener a través del, ¿dónde está? De la carga eléctrica sobre T. Entonces, en el sistema internacional de medidas, T me indica que es el tiempo. Entonces, esta Q que me está indicando aquí va a ser trabajada por una C de columbios sobre el tiempo, puede ser en segundos. En el sistema internacional siempre se trabaja el tiempo en segundos. Listo, y un ejemplo de ellos es un cargador de móvil puede suministrarse 2 amperios. Entonces, el columbio sobre el tiempo me va a dar mi amperio. ¿Listo? Ahora de voltaje y resistencia. Tenemos el voltio de dónde resulta. Entonces, él resulta de la energía necesaria para mover cargas. Y eso está compuesta siempre, el voltio va a ser a través de W, que ¿quién es W? Volvemos a nuestra tablita, que es los vatios, sobre Q, que ¿quién era Q? Mi carga eléctrica. Y en ese caso es dado por C. Entonces, un ejemplo es una batería, que la batería siempre nos dicen que tiene 9 voltios, 10 voltios, bueno, etcétera. Y aquí la resistencia, entonces la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Esa la medimos en ohmios, pero ese ohmios, ¿de dónde sale? O sea, la resistencia está a partir de los voltios, aquí que voltios es V, y los ohmios. Y aquí ya nos aparece, bueno, por ejemplo, aquí que vamos a obtener la resistencia, la anterior, la corriente eléctrica, perdón. Entonces aquí utilizamos 12 voltios sobre ohmios. Entonces aquí me resulta el amperio también. ¿Listo? Entonces ahí vamos haciendo un juego, digo yo, de unidades de medidas y de acuerdo a cómo vamos practicando y resolviendo ejercicios y aplicando las unidades de medidas, ya las vamos recordando y las vamos manipulando de una manera más amigable. ¿Listo? Bueno, al principio es un poquito como que, ay, ¿cuál es esta? ¿Cuál es la otra? No me acuerdo, pero a medida que se va trabajando ya uno le va cogiendo el ritmo.
Listo, entonces ahora en el campo magnético. En el campo magnético se mide en teslas. El famoso Tesla. Aquí fue donde se me viene siempre a la mente los carros Tesla. O sea, ellos son trabajados a través de campos magnéticos, ¿no? Porque debe tener alguna lógica su nombre. Listo, entonces son los imanes y motores eléctricos que generan campos magnéticos que son fundamentales en el diseño de dispositivos electrónicos y sistema de potencias, que en el caso, pues un carro Tesla, él se basa en, en que imanes y motores eléctricos que le ayudan a su funcionamiento. Listo, y los prefijos más usados. Bueno, a través de bueno, las unidades de medidas internacionales, hay los prefijos que entonces, ¿qué son los prefijos? Son las cantidades, pueden ser o muy pequeñas o muy grandes de la magnitud que estemos trabajando. En este caso, yo quise traer a juego, digamos, los que nosotros vamos a trabajar, que de acuerdo a la notación científica, bueno, aquí nos dicen 3 a la menos, 10 a la menos 3, entonces sería 0,001, ¿cierto? Entonces, ese es el prefijo, es mili. Entonces, si vamos a utilizar el amperio, entonces es miliamperio. Quiere decir que está 3 veces eh, menor de la escala normal del amperio, ¿sí? Cuando es micro, entonces ya son 6 veces menor de la cantidad del amperio, ¿sí? Y así, nano ya baja muchísimo más, ya es 0,0000008 ceros y un 1. Eh, perdón, aquí entonces 0,00008 ceros y 1. Aquí es decimal, ¿listo? Pero ya entonces queda la parte, las unidades muy grandes. La parte superior que acabamos de ver, que es mili, micro, nano, son cantidades muy pequeñitas. Pero ahora vamos a las cantidades grandes, o sea que ya son 10 a la 3, o sea, son 10 veces, perdón, 1000 veces en este caso, que son 3 ceros, o sea, 1, perdón, 1000, que es 10 a la 3, que ese lo vamos a colocar como kilo, entonces kilo amperio. 10 a la 6, o sea, quiere decir que es 10.000, no, 100.000. Un millón es, un millón, un millón. Entonces, aquí entonces ya es mega amperio, mega, y después ya giga. Entonces ya una giga ya es súper grande, ya es 10 a la 9. ¿Listo? Aquí hay otros ejemplos, que por ejemplo aquí, la K, el símbolo que es K, kilovatio. Aquí megahercio. Entonces la M de grande, ¿no? Megahertz. Y así. Listo. Entonces, aquí viene la importancia del sistema de medidas en la ingeniería electrónica. Entonces, esa importancia, ¿por qué es tan importante ese sistema internacional de medidas en electromecánica? Porque nos ayuda a tener diseños de circuitos bien definidos, calcular dimensiones, componentes. Se hace también, perdón, aquí no es relacionado al sistema internacional de medidas, sino la importancia de la ingeniería electrónica. Dame un minuto, espera. Ya vuelvo.
Listo, volví. Entonces, la importancia en ingeniería electrónica relacionado en el electromagnetismo, porque nos ayuda a diseñar circuitos, a analizar señales, en las telecomunicaciones, en los sensores y los dispositivos. Listo, y la conexión entre magnitudes. Entonces, tenemos aquí ya un diagrama resumido en lo que vimos, que el electromagnetismo siempre vamos a trabajar las unidades de corriente que son en amperio, la resistencia en ohmios, capacitancia en farad. Perdón, la capacitancia aquí quedó repetida. El campo magnético, que es en Tesla, y el voltaje, que es en voltios. Siempre vamos a trabajar basados en esto. Perdón, siempre vamos a trabajar en este sistema de unidades. Listo. Bueno, y en resumen, ya para terminar, entonces, magnitud y medida, entonces nos ayuda a medir, comparar una unidad, un resultado, que tenemos un número más, la unidad. Tenemos las 7 magnitudes fundamentales en el sistema internacional. Y tenemos que siempre ver el análisis dimensional que se está trabajando en las ecuaciones. Y la homogeneidad, o sea, siempre las dimensiones tienen que ser compatibles a la situación que vamos a trabajar, ¿listo? Puede ser que, digamos, no sé, mezclen perdón, la unidad de medida de capacitancia con litros y eso no tenga nada que ver. Entonces ahí tienen que mirar que siempre las unidades estén directamente relacionadas entre ellas para poder obtener una unidad de medida de la cual se está trabajando en la situación en particular. Listo, entonces, la conclusión, dominar las unidades del sistema internacional en el electromagnetismo es esencial para cualquier ingeniero electrónico. ¿Por qué? Porque nos permite diseñar, analizar y construir desde circuitos básicos hasta sistemas de telecomunicaciones avanzadas. Entonces, por eso se dio esta parte fundamental como primera clase para que ustedes tengan muy en cuenta el sistema de medidas que se trabajan en el electromagnetismo. ¿Listo? Bueno, y eso es todo por hoy. Yo les voy a compartir la clase y además de eso les voy a compartir aquí la presentación ¿qué? En el módulo. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por la atención y cualquier duda, yo estaré pendiente del módulo. Ustedes si notifican alguna duda, sugerencia, reclamo, entonces ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias y hasta aquí fue la clase de hoy. Dejar de compartir.